Campo eléctrico. Considere una pequeña carga positiva Q sub 0 y una carga positiva mucho mayor Q mayúscula. Como vemos aquí en la figura, una carga positiva mucho mayor Q mayúscula, a la cual le vamos a llamar carga fuente, porque es la que va a generar el campo eléctrico a su alrededor. Y tenemos una pequeña carga positiva Q sub 0 que le vamos a llamar carga de prueba, porque es la que se va a colocar dentro del campo eléctrico para detectarlo. Pero antes de definir lo que es el campo eléctrico, decimos que la fuerza eléctrica que ejerce Q mayúscula sobre Q sub 0 es la siguiente en notación vectorial: constante de Coulomb por el producto de las cargas Q por Q sub 0 entre R al cuadrado, siendo R la distancia que separa las cargas. Esto es el módulo de la fuerza eléctrica y la dirección y el sentido lo define el vector unitario R. R es el vector unitario con dirección de Q a Q sub 0. Vamos a dibujar por aquí el vector unitario R con dirección de Q mayúscula a Q sub 0. Le damos esa dirección porque estamos hablando de la fuerza eléctrica que ejerce Q sobre Q sub 0. Ahora sí vamos a definir lo que es campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica sobre Q sub 0 por unidad de carga. Es decir, que el vector campo eléctrico sería la fuerza eléctrica sobre Q sub 0, que lo habíamos establecido por aquí, entre Q sub 0. Y de aquí podemos decir que la fuerza eléctrica es igual al producto de la carga Q sub 0 por el campo eléctrico. Esta fórmula se utiliza cuando se nos da el campo eléctrico dibujado como un grupo de flechitas y nos ponen adentro una carga. Entonces la fuerza eléctrica ejercida sobre esa carga sería la carga por el campo. Decimos entonces que esta es la fuerza ejercida sobre una carga Q sub 0 colocada en el campo eléctrico. Y luego aquí, si este Q sub 0 lo pasamos a dividir, me va a quedar que la división de fuerza eléctrica entre Q sub 0, es decir, campo eléctrico, va a ser igual a constante de Coulomb por Q mayúscula entre R cuadrado por el vector unitario R minúscula. Y así lo expresamos. Decimos que campo eléctrico es igual a K, constante de Coulomb, por Q mayúscula entre R cuadrado por R minúscula. Esta fórmula se utiliza para cuando nos dan la carga fuente y nos dicen que calculemos el campo eléctrico en un punto P que está a una distancia R de la carga fuente. Decimos entonces que esta es la fórmula del campo eléctrico a una distancia R de la carga fuente. La carga fuente puede ser positiva o negativa. Entonces aquí en la fórmula, ¿qué pasa cuando la carga fuente es positiva? Cuando la carga fuente es positiva, el vector campo y el vector R tienen el mismo sentido, como lo vemos aquí. Carga fuente positiva, el vector campo y el vector R tienen el mismo sentido. Pero cuando la carga fuente es negativa, el vector campo va a tener un sentido contrario al vector R, dado que K y R cuadrado siempre son valores positivos. La carga de prueba Q sub 0 sí es siempre positiva. En esta gráfica vamos a llamar Q minúscula a la carga fuente y Q sub 0 a la carga de prueba. Entonces habíamos dicho que cuando la carga fuente es positiva, el vector campo y el vector R tienen el mismo sentido. Y cuando la carga fuente es negativa, el vector campo tiene un sentido contrario al vector R.
El vector R es un vector unitario que siempre sale de la carga fuente. Vamos a anotarlo. El vector R es un vector unitario dirigido hacia afuera de la carga fuente. En este caso, la carga fuente es Q minúscula. Además, tenemos que para una carga fuente positiva, el vector campo y el vector R tienen el mismo sentido. Y para una carga fuente negativa, el vector campo y el vector R tienen sentido contrario. También hay otro criterio que suele enseñarse, que es el siguiente. Se define el sentido y el módulo del campo eléctrico en el punto P, imaginando una carga de prueba positiva y unitaria Q sub 0 en dicho punto. Es decir, si quiero hallar el campo eléctrico producido por la carga fuente en el punto P, entonces en el punto P imagino una carga de prueba positiva. Entonces, si aquí hay una carga de prueba positiva, la carga fuente, como es también positiva, lo va a alejar. Y ese sentido es el sentido del campo eléctrico. Y acá lo mismo. Quiero determinar el campo eléctrico producido por la carga fuente en el punto P, entonces en el punto P imagino una carga de prueba positiva. Como la carga de prueba es positiva y la carga fuente es negativa, entonces la carga fuente va a atraer a la carga de prueba. Y así tengo el sentido de la fuerza eléctrica y ese sería el sentido del campo eléctrico. Y el módulo del campo eléctrico lo determino imaginando que la carga de prueba es unitaria. Aquí hallo el módulo de la fuerza eléctrica, que sería constante eléctrica, por el producto de Q sub 0, que sería 1, sobre R al cuadrado. Entonces el módulo de la fuerza eléctrica sería K por Q, la carga fuente, entre R cuadrado. Y ese sería el mismo módulo del campo eléctrico. K por Q sobre R cuadrado. Es el campo eléctrico a una distancia R minúscula de la carga fuente.